Bien, ya está grabando. Sí, Bueno, profe, se ve bien. bien. Bueno, esto es lo que yo les compartí por último. Vamos a ver esto último nomás, que sería la última unidad. Vamos a repasar rápidamente nomás. Sepan que, digamos, para el examen final entra todo, ¿sí? O sea, todo lo que, salvo por ahí, por ejemplo, del teorema de Chebyshev, creo que nosotros no lo desarrollamos, entonces eso no va a entrar. Después, por ejemplo, las distribuciones entran todas. Hay que conocer la característica y algún ejemplo, por ejemplo, de cada distribución, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo le puedo pedir eh, la distribución geométrica, por ejemplo, que es una que se deriva, digamos, de la binomial, y ustedes tienen que explicar las características y eh, los, algún ejemplo, ¿sí? O sea que en el material está todo eso, ¿sí? O sea, tienen que conocer todo eso. Así de la unidad 4 y acá la unidad 5, esto es más teoría, digamos, ¿sí? Porque nosotros no vamos a llegar a practicar, digamos, sí, pero sí hay que conocer a qué se refiere, ¿sí? Bueno, básicamente lo Profe, que... Sí, una consulta. sí, ¿Van a ser presenciales ya los finales o no todavía? no Porque, tengo ni idea. Me parece que no, que son virtuales todavía. No sé, ok, nosotros hoy justo tenemos reunión y, y ahí vamos a ver bien. qué pasa con eso. Yo supongo que van a ser virtuales, eh, porque si bien ya se puede ir y todo, pero está habilitado únicamente para los últimos años, del, sería cuarto año, y eh, son 3 horas por día, o sea, por ejemplo, no podemos tener mucha mesa que digamos, y, y por ejemplo, como todavía no es transporte y más, entonces es un tema. No sé bien todavía si es así, o sea, yo supongo que van a ser virtuales todavía. Así que, bueno, seguramente le van a estar avisando eh, el formato, pero yo creo que van a ser virtuales todavía. Dale, gracias. O quizás como iba a ser al principio, que iba a ser opcional, porque primero iba a ser opcional entre presencial y virtual, digamos, ¿no? Pero eso es un tema porque eh, si algunos pueden y otros no, ahí es donde se complica. Bueno, como les decía, esta última unidad básicamente habla de lo que es la inferencia estadística, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros vimos en la unidad 3 y unidad 4 son los fundamentos de probabilidad que dan pie a la inferencia estadística, ¿sí? ¿Qué sería la inferencia estadística? A partir de una muestra, realizar, digamos, sacar conclusiones sobre una población, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando nosotros lo que hacemos, digamos, de una población, lo que hacemos es seleccionamos una muestra, ¿sí? Esta muestra generalmente se le llama una muestra de tamaño n, ¿sí? Con n minúsculas y va a ser siempre menor al tamaño de la población, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que esa muestra obviamente va a ser aleatoria, porque si no, no se pueden realizar inferencias, al menos no de esta forma, digamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar un grupo de n elementos de una población de tamaño n mayúscula, ¿sí? Si nosotros pensamos esa selección es totalmente al azar, donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, por lo tanto, una muestra aleatoria, ¿sí? Es una distribución de probabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener una variable aleatoria, ¿sí? Que lo que me va a hacer es designar, digamos, el tamaño de la muestra o asignarle, digamos, a una determinada población una determinada muestra, ¿sí? Esa determinada muestra tiene una probabilidad de ser seleccionada, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, elementos numerados del 1 al 100 y quiero hacer una muestra de tamaño 5, por ejemplo, ¿sí?
puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto, y así sucesivamente, ¿sí? Donde cada uno de esos subgrupos o de esas muestras tiene cierta probabilidad de ser seleccionado, ¿sí? Por lo tanto, va a cumplir esa condición de las distribuciones, ¿sí? Particularmente las distribuciones van a ser distribuciones de media o distribución de varianza o distribución de una diferencia de medias, etcétera, digamos. Es decir, la distribución de probabilidad de una muestra va a estar asociada a lo que se llama un estadístico, ¿sí? Esto es importante, digamos. Nosotros nos referimos a dos cuestiones. En la población lo designamos como parámetros a estos valores, que puede ser la esperanza, ¿sí? O sea, la media aritmética, digamos, la varianza, puede ser una proporción, ¿sí? Una proporción de la población, puede ser una diferencia entre medias, ¿sí? A esto se le llaman parámetros, ¿sí? Son parámetros poblacionales. Cuando nosotros vamos a hacer una inferencia, nos basamos en estadísticos. Los estadísticos son eh, los valores que se refieren a la muestra, es decir, la esperanza o la media, pero que se refiere a la esperanza o la media de esa muestra, ¿sí? Por eso nosotros vamos a tener media, tanto muestral como media poblacional. Cuando nos referimos a una media muestral, hablamos de un estadístico, ¿sí? Y cuando hablamos de media poblacional, nos referimos a un parámetro, ¿sí? El estadístico se utiliza para estimar el parámetro, ¿sí? Es decir, a partir de una media muestral, por ejemplo, yo voy a estimar la media poblacional. Lo mismo para la varianza, ¿sí? A partir de una varianza muestral, se va a estimar una varianza poblacional, ¿sí? O una proporción. Generalmente, ¿sí? Las medias se distribuyen normalmente, ¿sí? Es decir, para la primera que vamos a ver, digamos, que es la distribución de medias, se distribuye normalmente, quiere decir que sigue una distribución normal, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay un teorema, digamos, ¿sí? Que es el teorema, se le dice teorema de los grandes, el teorema de los grandes números, ¿sí? Que dice que, ¿sí? Si yo selecciono una muestra, ¿sí? De una población, fíjense que yo puedo seleccionar, digamos, una cierta cantidad de muestras de esa población, ¿sí? Y si yo extraigo, digamos, en cada una de esas muestras la media, ¿sí? Si extraigo la media de cada una de esas muestras y luego extraigo la media de la media de esas muestras, ¿sí? Que es lo que tengo acá, ¿sí? La media o la esperanza, digamos, de las medias de cada una de esas muestras, ¿sí? Eso va a ser igual a la media poblacional, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Yo tengo una población de tamaño 100 y selecciono 10 muestras de tamaño 10, ¿sí? En cada una de esas muestras yo saco la media aritmética, digamos, ¿sí? O la media, ¿sí? Después, voy a tener 10 medias, obviamente, ¿no? Porque es la media en cada uno de esos 10 grupos, ¿sí? Si yo hago la media de esos 10 valores que obtengo, es decir, sumo todo, divido por 10, lo que voy a obtener es la media poblacional, ¿sí? Bien. Y eh, esto quiere decir que en la media, ¿sí? Para la media, el estadístico y el parámetro, ¿sí? En la distribución de medias son iguales, ¿sí? Son iguales porque, por esto que les digo, o sea, si yo saco la media de las medias, obtengo la media poblacional, ¿sí? Para el caso de la varianza, ¿sí? Acá es distinto, ¿sí? Porque si yo extraigo la varianza, ¿sí? A partir de las medias, a partir de las medias, perdón, a partir de las muestras,
Esto va a ser igual a la, acá le faltó el cuadrado. Eh, no, está bien así. Va a ser igual a el cociente, digamos, entre el desvío y el cuadrado del tamaño de la muestra. ¿Sí? O sea, la varianza de una distribución muestral va a ser igual al cociente entre el desvío estándar poblacional y el cuadrado del tamaño de la muestra. ¿Sí? El cuadrado del tamaño de la muestra. Nosotros esto no lo demostramos. Se podría demostrar, no son pasos muy difíciles, digamos, pero con saber esto ya es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les había dicho hoy que la distribución de medias, ¿sí? Tiende a ser una normal, ¿sí? Eso es lo que nos dice, este es prácticamente el teorema fundamental, digamos, de la inferencia estadística, que es el teorema del límite central, ¿sí? O el teorema central del límite, que dice que si X, vaya, sí, fíjense, es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? Fíjense, es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? Tomada de una población con media mu y varianza finita, esto es importante, sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, la forma límite de la distribución de z, ¿sí? Que es igual al cociente entre la diferencia entre la media muestral y la media poblacional y la varianza muestral, que fíjense que acá simplemente se reemplaza por eh, la raíz, sería acá, si extraigo la raíz cuadrada de la varianza muestral, sería la raíz cuadrada de sigma sobre, acá hay algo mal, eh, Creo que debería haber quedado la raíz en sigma y no en n. sí, sí, porque me parece que acá está al revés, es sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Y ahí es la raíz cuadrada y ahí sí se simplifica. No puedo editarlo porque es un PDF, ¿sí? Es un PDF. Pero sí, eh, fíjense que nosotros en la clase anterior lo que habíamos visto es la forma de estandarizar una distribución normal, ¿sí? Que justamente es esto, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo acá es estandarizar esa distribución de medias, ¿sí? Que nosotros dijimos que la distribución de medias eh, se distribuye, valga la redundancia, normalmente, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es encontrar una normal estándar para poder usar las tablas, digamos, o los valores, ¿sí? Eh, ya que no voy a integrar cada distribución de manera única, digamos, ¿sí? Entonces, eh, digamos, la forma límite de la distribución, ¿sí? De esa media aritmética, digamos, está dado por Z, ¿sí? La distribución normal estándar, ¿sí? Conforme n tiende a infinito, ¿sí? Que sabemos que es la distribución normal estándar, que en este caso es 0 y 1, ¿sí? O sea, cuando nosotros reemplazamos esto, ¿qué encontramos? Encontramos la distribución normal estándar. Esta es una simbología que usa ese libro nomás, ¿sí? Nosotros lo pusimos como n mayúscula 0, 1 nomás, ¿sí? En el anterior. Es lo mismo, ¿sí? O sea, es una distribución normal, estándar, quiere decir que tiene media 0 y varianza 1, ¿sí? A partir de esto, lo que nosotros hacemos es encontrar la distribución muestral de distintos estadísticos, ¿sí? O de distintos parámetros, ¿sí? El primero, por ejemplo, es de la diferencia entre dos medios, ¿sí? O sea, si yo tengo una diferencia entre dos medias, ¿sí? ¿Para qué me sirve, digamos, una diferencia de medias, estimar una diferencia de medias? Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿no? Vamos a pensar en educación, digamos, ¿no? Vamos a suponer que el año pasado yo enseñaba, no sé, un contenido a partir de un método específico, ¿sí? Un método de enseñanza específico, en donde los estudiantes, bueno, obtuvieron un promedio, yo obtuve un desvío estándar de eso, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer es comparar, ¿sí?
si yo pienso solo el año pasado, es una muestra de todos los estudiantes que van a pasar, ¿sí? Y yo quiero comparar, porque este año utilicé un método diferente, digamos, ¿no? Y quiero comparar si el método de este año es mejor o peor. Pero yo no puedo comparar únicamente con el año pasado porque sería una muestra. Quiero comparar para todo, ¿sí? Entonces, ahí tengo una media, que sería la del año pasado, y una media, que sería la de este año, ¿sí? Fíjense, si yo hago una diferencia de medias, o sea, hago la media del año pasado menos la de este año, ¿sí? Si la de este año es mayor, entonces este resultado va a ser negativo, ¿sí? Si son iguales, va a ser 0, y si esta es menor, va a ser positivo, ¿sí? Son dos medias que representan a una muestra, porque son los estudiantes del año pasado y de este de cierto año, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero saber si eso puedo extenderlo a la población, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es encontrar una distribución muestral de diferencia de medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí me va a dar la probabilidad, digamos, de que en la población, ¿sí? ¿Cuánto, digamos, se traslada esto a la población? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto va a ser esa diferencia de medias? No considerando el año pasado y este, sino en general considerando a toda la población, ¿sí? Esto obviamente tiene una probabilidad, ¿sí? Tiene una probabilidad porque sabemos que, ya dijimos ahí arriba, que la distribución de medias, digamos, es con respecto a una variable aleatoria. Por lo tanto, eso me está dando una probabilidad, ¿sí? Acá lo único que se hace es, fíjense, acá sí está bien el, el archivo, digamos, ¿sí? Acá era al revés, el cuadrado va acá arriba, ¿sí? Es para sigma cuadrado, ¿sí? Lo único que se hace es reemplazar, ¿sí? Si yo tengo una media, fíjense que acá tengo la media de una diferencia de medias, ¿sí? Que va a ser igual a la diferencia, digamos, de las medias poblacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí arriba ya dijimos que la media de la muestra, digamos, o la media de las muestras es igual a la media poblacional, ¿sí? Y en el caso de la varianza también va a pasar lo mismo, solo que fíjense que cuando es una diferencia, ¿sí? En la varianza va a ser una suma. Tiene que ver con que esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Como les digo, no hacemos la demostración, simplemente utilizamos estos datos para reemplazar, ¿sí? Fíjense que entonces la distribución normal estándar va a estar dado por, en vez de simplemente la media, va a estar dado por la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales y el cociente entre la raíz, ¿sí? De todo esto, porque tiene que ser la raíz de la varianza. La varianza, recordemos que es todo esto, por lo tanto va a ser la raíz de todo esto, ¿sí? Es aproximadamente, dice, una variable normal estándar, ¿sí? O sea, se distribuye mediante una variable normal estándar. ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Conocer estas distribuciones me va a servir para aproximar, como les decía, a partir de estadísticos, parámetros, ¿sí? Existen dos formas de hacer esta estimación, ¿sí? Se dice que la primera, que es una estimación puntual, y la que es por intervalos. La estimación puntual es una que prácticamente no se utiliza, o al menos nosotros no la utilizamos. ¿Por qué? Porque es a partir de un valor o estadístico, ¿sí? A partir de ese ya se estima la población, ¿sí? O sea, por ejemplo, si la media muestral me dio 15, ¿sí? Yo extraigo, digamos, una serie de muestras, extraigo la muestra de esas muestras y a partir de ahí ya digo que ese va a ser el parámetro poblacional. Obviamente esto tiene un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca el estadístico va a ser igual eh, al parámetro, ¿sí? Nunca va a ser igual, ¿por qué? Porque si yo tengo una población que está distribuida al azar, obviamente que esto, seleccionar de manera aleatoria esto, no me va a dar una muestra igual a la otra, ¿sí? Entonces, el estadístico no va a ser igual al parámetro. Esta estimación puntual no, nosotros lo citamos nada más porque es una que aparece, pero no entramos a verlo, ¿sí?
existen métodos que nos dan una estimación puntual más o menos buena, pero la que nosotros vamos a usar es lo que se llama estimación por intervalos, ¿sí? En la estimación por intervalos lo que se hace es, a partir de una media muestral, ¿sí? O de un estadístico sería, a partir de un estadístico, se estima el parámetro, pero en un cierto intervalo de confianza, se dice, ¿sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo voy a decir que si el estadístico es un cierto valor, X raya, por ejemplo, ¿sí? El parámetro mu va a encontrarse en un intervalo, ¿sí? Con cierta confianza o con cierta probabilidad, ¿sí? O sea, vamos a suponer un ejemplo eh, con notas, ¿no? Entre el 1 y el 10, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero saber el parámetro de las notas de, no sé, matemática de primer año, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo el estadístico que es, por ejemplo, el promedio, la media aritmética, digamos, de este año, ¿sí? A partir de eso, yo puedo estimar el parámetro poblacional, vamos a suponer que la media era de 6, ¿sí? Ahora, cuando uno hace la estimación, lo que va a decir es que eh, no vamos a decir el mismo valor porque no va a ser el mismo, pero vamos a decir 6,5, ¿sí? O en todo caso, digamos que tenemos un 90% de probabilidad, por ejemplo, de que la media, ¿sí? De esas notas esté entre 5,5 y 6,5, ¿sí? Es decir, tengo cierta probabilidad de que se encuentre en un intervalo, ¿sí? Por eso se le llama intervalo de confianza, ¿sí? Porque tengo cierta probabilidad de que se encuentre o de que el parámetro se encuentre en esa, en esa, en ese intervalo, ¿sí? Em, Se puede usar para media, varianza o para la proporción poblacional. También para diferencias de media, diferencias de varianza, ¿sí? Diferencias de proporciones. Pero, como les digo, siempre es dentro de un intervalo y con cierta confianza, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que vamos a tener eh, el tamaño de la muestra, ¿sí? Y el nivel de confianza que se simboliza con 1 menos alfa, ¿sí? Este nivel de confianza va a ser un número entre 0 y 1, ¿sí? Obviamente que en esos dos límites no nos sirve de nada. Generalmente esto, ¿sí? 1 menos alfa tiene que ser generalmente 0,9 a más, ¿sí? Es decir que alfa, ¿sí? Alfa va a ser 0,1 o menos, ¿sí? Para que esa diferencia sea 0,9 o más. Es decir, tener al menos un 90% de probabilidad de que el parámetro se encuentra en un intervalo dado, ¿sí? Ese intervalo dado, fíjense que acá tenemos que, dado un parámetro poblacional phi, ¿sí? Pongo phi porque puede ser cualquiera, ¿sí? Decimos que la probabilidad de que phi esté entre A y B, es decir, que esté en un intervalo dado, va a ser 1 menos alfa por 100%, ¿sí? O sea, va a tener cierta probabilidad de estar en ese intervalo, ¿sí? Nosotros vamos a tener, eh, digamos, en un mismo intervalo, digamos, ¿sí? Fíjense que para el mismo tamaño de la muestra, perdón, si lo que nosotros queremos hacer es aumentar el nivel de confianza, es decir, tener más seguridad de que va a estar en ese intervalo, tenemos dos opciones, ¿sí? Aumentar el intervalo, ¿sí? Es decir que tengo más probabilidades, pero en un rango mayor de valores, ¿sí? O sea, por ejemplo, como en el ejemplo, si le decía que tenía un 90% de probabilidad de que la nota esté entre 5,56 y 50, yo quiero aumentar esa probabilidad, quiero tener un 95% de probabilidad, voy a tener un 95% de probabilidad con la misma muestra, ¿sí? Pero ya no va a ser entre 5,56 y 50, sino que
amplío el tamaño del intervalo, por lo tanto va a ser entre, por ejemplo, entre 5 y 7, por ejemplo. ¿Sí? Tengo más certeza en cuanto a la probabilidad, pero menor certeza en cuanto a el rango de valor. ¿Sí? Esto, como les decía, la otra posibilidad, digamos, sería tomar, digamos, ¿sí? Si yo quiero tener una confianza, digamos, del 100%, por ejemplo, o sea, de que un valor va a ser, de que la media poblacional está en ese intervalo, hay dos posibilidades, ¿sí? O tomo a toda la población, que es imposible, digamos, o prácticamente imposible. Uy, quedan 10 minutos. O tomo un intervalo desde menos infinito a infinito, que tampoco tiene sentido. O sea, yo tengo 100% de probabilidad de que la nota va a estar entre 1 y 10. ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Entonces siempre tenemos que resignarnos y nos quedamos con esa probabilidad. ¿Sí? De que tiene cierta probabilidad de estar en un intervalo dado. ¿Sí? Bien. La cuestión es cómo encuentro eso. O cómo encuentro ese intervalo. ¿Sí? Fíjense que nosotros sabemos, ¿sí? Por un lado, voy a hacer un gráfico. Por un lado, nosotros dijimos que la media, por ejemplo, se distribuye mediante una distribución normal estándar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo dos valores, A y B, dentro del cual voy a encontrar a mu, ¿sí? Dentro del cual voy a encontrar a la media poblacional, quiere decir que si yo tengo un 90% de confianza, ¿sí? Quiere decir que un 90% de confianza va a implicar un 0,9 de la probabilidad. Es decir, que si esto es 0,9, ¿sí? Esto, voy a cambiar de color, esto y esto, dijimos que es una distribución normal, por lo tanto toda el área tiene que dar 1. ¿Sí? Por lo tanto, entre este valor, es decir, mayor a B y menor a A, tiene que ser 0,1. Sabemos que es una distribución normal, por lo tanto, esto está distribuido de manera simétrica con respecto a mu. Por lo tanto, acá va a haber 0,05 y acá va a haber 0,05. ¿Vamos hasta ahí? ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que el valor A, ¿sí? El valor A es el valor de Z, ¿sí? Que deja a izquierda un área o una probabilidad igual a alfa sobre 2. ¿Sí? Y B va a ser un valor de Z que deja a derecha un valor de probabilidad igual a alfa sobre 2. ¿Sí? Igual a alfa sobre 2. ¿Sí? Recordemos que estos son valores de Z porque dijimos que es una distribución normal estándar. Jessica. Profe, le hago una pregunta. En ese caso del grafiquito que usted hizo, que tenemos el 90% de probabilidad, sí. ¿Siempre se va a dar que a izquierda y a derecha queda el mismo porcentaje? Por ejemplo, de un lado le quedó el 5% y del otro lado el 5%. ¿Siempre se va a dar eso, a que izquierda y derecha queda lo mismo? Sí, ¿O porque pasa? sí, porque es simétrica. Ah. ¿Sí? Porque la distribución normal es simétrica. ¿Sí? Y mu está siempre en el centro. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? Si fuera otra distribución, ahí no. ¿Sí? Ahí no. Pero en este caso, como es la distribución normal, mu está en el centro, digamos, ¿sí? Y se distribuye de manera simétrica. ¿Sí? Y mu siempre va a estar en ese intervalo, digamos. Bien. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que voy a estar, por ejemplo, es buscando un valor A, ¿sí?
que va a ser el valor de z que deja un área igual a 0,05, ¿sí? Y un valor z que deja, digamos, un área superior a él, 0,05, ¿sí? Voy a borrar esto. Y ahí pasamos a las distintas estimaciones, ¿sí? En el caso de la media, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros tenemos es esto, digamos, ¿sí? Es decir, que la probabilidad de que z tome un valor desde menos z sub alfa sobre 2, recordemos que, bueno, ahora ya no está el grafiquito, pero dijimos que es que deja un área menor, ¿sí? A z sub alfa sobre 2, por lo tanto es el área que está a izquierda, ¿sí? Quiere decir que es el valor menos z sub alfa sobre 2, ¿sí? Dijimos que es simétrica, en mu está el 0, por lo tanto a izquierda negativo, a derecha va a ser positivo, ¿sí? Y z sub alfa sobre 2. ¿Esto a qué tiene que ser igual? ¿Sí? Si ese valor de z deja a izquierda, ¿sí? 0,05 y a derecha 0,05, quiere decir que la probabilidad de que esté dentro es 0,9, ¿sí? Que es lo que yo había marcado, ¿sí? En general decimos que es 1 menos alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque alfa sobre 2 tenemos a izquierda, alfa sobre 2 a derecha, es decir, fuera de ese intervalo tenemos alfa probabilidad, ¿sí? Por lo tanto, dentro de ese intervalo tenemos 1 menos alfa de probabilidad de que esa variable aleatoria z tome un valor ahí, ¿sí? A partir de ahí, lo único que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que z, acá ya está todo reemplazado, ¿sí? Pero recordemos que z, en el caso de la media, es x menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Se reemplaza eso y acá lo que se hizo fue trabajar algebraicamente, ¿sí? Eso que está dividiendo, vamos a multiplicar en ambos miembros de la desigualdad, en este caso sería, ¿sí? Y después restamos miembro a miembro x, ¿sí? Como nos va a quedar menos mu, recordemos que en la fórmula acá es menos, ¿sí? Multiplico todo por menos 1, se cambia el sentido de la desigualdad, pero en fin no altera, como es simétrico, digamos, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el intervalo de confianza para la media poblacional, conociendo, ¿sí? La media muestral y la varianza poblacional, ojo acá, ¿eh? Yo lo que conozco acá es la media muestral y la varianza poblacional, ¿sí? Es decir, son dos datos conocidos, ¿sí? A partir de ahí estimo mu, ¿sí? Para z yo lo que tengo que hacer es, voy a abrir, no sé dónde está la tabla ahora. Creo que está por acá. Creo que dice acá. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una distribución que yo lo que quiero es obtener el 90% de confianza, ¿sí? Como el que teníamos ayer, ¿sí? Quiere decir que va a quedar 0,5 a izquierda y 0,5 a derecha. 0,05, perdón. Fíjense, entre 0 y z, ¿sí? Yo lo que tengo que buscar, ¿sí? Es el valor de z que tiene un área, ¿sí? O que deja un área de 0,05, ¿sí? Este es de 0 a z, de 0 a z. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar es que de 0 a z haya, si de z a derecha, digamos, hay 0,05, de 0 a z tiene que haber 0,45, ¿sí? Recordemos que acá me da solo de 0 a z, es decir, solo la mitad, digamos, ¿sí? Por lo tanto, yo busco el 0,45,
43, 44, acá. Este es el más próximo, ¿sí? Quiere decir que el valor de z es 1,65, ¿sí? O sea, el valor de z que yo estoy buscando es 1,65. ¿Por qué? Voy a hacer rapidito un gráfico. Vamos a suponer que acá está el 0. Acá está el valor z que deja un 0,05 a derecha, ¿sí? Por lo tanto, acá hay 0,05, ¿sí? Y acá hay 0,45. ¿Por qué? Porque es simétrico.